Entonces, pues ya estamos en agosto, pero se acuerdan que habíamos comentado que en julio es el mes de los bosques. Y bueno, pues en julio no se presentaron tantas lluvias. Afortunadamente, bueno, pues ahorita está lloviendo muy fuerte y esperemos que llueva pues durante todo este mes y esperemos que también en septiembre. A veces tenemos la idea de que, ay, ya llovió, ay, qué feo se puso el día, o ay, hay mal tiempo. Pero resulta que si no hay lluvia, si no hay agua, pues entonces muchas plantas, muchos animales, muchos hongos, como ya lo vimos, pues podrían no reproducirse y eso implica que, por ejemplo, nosotros no tendríamos tanto alimento o que simplemente, bueno, pues no vamos a tener agua suficiente, al menos para tomar, ya con eso pues es muy grave. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del bosque. El bosque es uno de los ecosistemas que alberga o que contiene mucha vida. Y como ya vimos, bueno, están los hongos, pero también hay muchas plantas, hay muchos animales y también hay seres microscópicos que casi nunca hablamos de ellos, pero que son fundamentales o son súper importantes para que, por ejemplo, el suelo esté sano. Entonces, cuando hablamos de bosques, podemos hablar de dos tipos de bosques, ya sea bosque tropical o bosque templado. Antes de eso, bueno, seguramente también ya nos han escuchado que siempre decimos que México es un país megadiverso. A veces entre biólogos se hacen bromas y dicen que, ay, pues ya basta, que ya no deberíamos de decir eso, que parecemos disco rayado, porque siempre decimos que México es un país megadiverso y no sé qué. Pero yo creo que es importante que siempre que podamos mencionemos que México es un país megadiverso, porque así podemos comprender que hay una gran diversidad de especies. Hay muchas especies, como ya lo vimos, de hongos, de plantas, de animales, pero que en la medida que deje de haber agua, van a empezar a desaparecer, o si contaminamos demasiado, también desaparecen. O si de repente cortamos un bosque, desaparecen muchas especies, principalmente de plantas, pero también de hongos y después de los animales que habitan esa región. Entonces, bueno, cuando nosotros decimos México es un país megadiverso, es un motivo para decir, ah, sí, hay muchas formas de vida y eso nos apoya un poquito a que tratemos de cuidarlas y de conservarlas. ¿Hasta aquí vamos bien? No sí. lo escucho, sí, muy bien. Bueno, pues entonces, entre toda esa diversidad, les mencioné hace rato de un ecosistema y creo que también Ana les habló de los ecosistemas y también creo que Rodri habló de un ecosistema. Pero todos sabemos que es un ecosistema. Un poquito. Y por allá Dianita. De manera muy general, un ecosistema es un lugar en donde hay factores abióticos, es decir, factores que no tienen vida, pero son fundamentales para que haya vida. Entonces, entre los factores abióticos están el suelo, agua y aire. Y entre los bióticos, pues son todos los que tenemos vida, como las bacterias, algas, protistas, que son seres microscópicos, hongos, plantas y animales. Entonces, en un ecosistema interactúan todos estos factores. Si no tenemos luz, no hay quien produzca energía o alimento para todos los demás animales.
Si no hay seres microscópicos, imagínense, estaríamos llenos de cadáveres. Si no hay agua, que es un factor abiótico, pues también no habría seres vivos. Si no hay suelo, pues no tendríamos dónde fijarnos, dónde sustentarnos. Entonces, bueno, pues vemos que tanto factores abióticos como bióticos son súper importantes y todos interactuamos. ¿Otra imagen? ¿Sí? Maestra, ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, si no hubiera tierra, todas las casas estarían, no sé, estarían movidas o algo así. Pues digamos que si no hay suelo, no podría haber dónde fincar las casas, o tendríamos que tener una forma para que estuvieran flotando, pero pues todavía eso no se hace aquí en la tierra o sería muy costoso. Así que yo creo que lo más importante es como cuidar un poco el suelo, o no un poco, un mucho, el suelo, el agua, el aire, mucho, pues sin muchote, para que podamos tener una casa y para que también otros seres vivos tengan su casa, porque de repente decimos, ay, sí, nosotros los humanos ya tenemos nuestra casa, pero a costa de destruir el hábitat o la casa de otros seres vivos. Y eso pues tampoco es muy justo, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poco de qué es un ecosistema a grandes rasgos. Y ahora sí vamos a ver bosques tropicales, o que también las conocemos como selvas. Entre estas selvas, no voy a leer todo esto, pero entre estas selvas hay una selva húmeda o perennifolia. ¿Alguien ha escuchado ese término o esa palabra de perennifolia? No. ¿No? Bueno, pues en este bosque húmedo, bosque tropical o selva húmeda perennifolia, hay mucha humedad, llueve gran parte del año. La temperatura casi es la misma. Seguramente, si en algún momento tienen oportunidad de ir, van a sentir mucho calor todo el día, toda la noche, y siempre van a querer estarse abanicando o ponerse donde hay un congelador. Hace mucho calor durante todo el día y casi durante todo el año. Y aquí se llama perennifolia porque las plantas casi todo el año van a tener sus hojas, no las pierden, no se les caen. Por eso se llama perenne, porque permanecen. Entre estas, las plantas que vamos a encontrar en los bosques tropicales o en las selvas son árboles muy grandes, pero también hay otras que, digamos, están en el suelo y esas tienen hojas muy grandes. Hay árboles como los bejucos, el árbol del chicle. ¿Sabían que el chicle hace tiempo se obtenía de los árboles? ¿No? No, pues hay un árbol que es el árbol del chicle y que de él se obtiene una goma, como una resina. Hagan de cuenta, no sé si han visto una higuera. ¿Han visto las higueras? No. ¿No? Bueno, algo parecido, bueno, no es que no es muy parecido, pero es como una babita, bueno, no babita, una resina
un líquido que le sale al árbol. Claro, para que le salga tienen que hacerle como una herida y entonces empieza a escurrir ese líquido y empieza a endurecerse, empieza a hacerse pues así como una goma chiclosa. Entonces, originalmente el chicle que conocemos lo hacían de un árbol. En la actualidad ya lo hacen con otras gomas sintéticas que ya no tienen que ver mucho con los árboles. Pero el árbol del chicle es originario de una selva tropical. Las lianas, seguramente han escuchado hablar de las lianas o las han visto en las caricaturas, en las películas. Las lianas sí existen, son plantas de la selva. ¿También han comido chocolate? Sí. Bueno, pues el chocolate se obtiene de un árbol del cacao y también ese árbol se encuentra en las selvas tropicales. Vemos aquí que las selvas tropicales se encuentran en nuestro país, principalmente en una parte de la península de Yucatán, en Chiapas, Tabasco, algo de Oaxaca, algo de Veracruz. Por acá queda una parte más o menos de Jalisco, Nayarit, pero realmente cada vez hay menos selva. Hay otro tipo de selva. Esta selva no recibe tanta lluvia. Entonces, aquí lo que sucede es que hay dos temporadas. Una temporada de lluvias, en donde todo es verde, absolutamente verde. Y hay otra temporada en la que no llueve. Entonces, es la temporada seca. Y en esta temporada seca, a muchas plantas, a muchos árboles se les caen las hojas y parece que estuvieran todos secos y que no hay vida, parece como si se mueren, pero pues en realidad se están protegiendo para que cuando llegue otra vez la temporada de lluvias, reverdezca todo. Entonces, aquí los árboles no son tan grandes como en la selva perennifolia, como en la selva húmeda. En la selva húmeda, los árboles llegan a medir hasta 40 metros. Aquí generalmente son más pequeños, llegan a medir unos 20, a veces son arbustos de 10 o menos metros, más bien arbustos son como de 5 o 7 metros, y muchos de ellos están adaptados para resistir la sequía. Entonces, hay muchas plantas espinosas, como los órganos, como los nopales, hay algunos como los agaves o magueyes, y aquí vemos la temporada, vemos como que está a la mitad, porque ni se ven todos cafés o grises, pero tampoco se ven completamente verdes. Entonces, bueno, pues aquí en la selva seca, tenemos también una gran diversidad, pero no es tan abundante como la que vemos en la selva tropical, húmeda, perennifolia. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Vemos que hay una mayor cantidad de selva seca en nuestro país. También está en la península de Yucatán y en mayor cantidad en estados cercanos al Océano Pacífico, principalmente en la costa del Pacífico, desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y un poquito en Chiapas. Del lado del Golfo, en Tamaulipas y algo también en Veracruz.
Ahora, en estos bosques templados, ¿qué creen que haya de diferencia? Que están más secos. A ver, otra vez. A ver, Rodri. Que están más verdes. Están más verdes. Hay bosques que sí están verdes casi todo el año. Pero aquí se van a encontrar en una zona diferente del país. Por ejemplo, las selvas, si observamos, se encuentran muy cercanas a donde hay mar, en el Océano Pacífico o en el Golfo de México. Lo mismo pasa con la selva húmeda. Estos bosques templados se van a encontrar casi siempre en las montañas, en la zona o en la cordillera, por ejemplo, de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Creo que tenía, ay no, quité el mapita, pero bueno, aquí están las montañas. Este bosque mesófilo es también muy importante. Es uno de los ecosistemas en donde hay lluvia casi todo el año. Y las plantas que se encuentran ahí también son árboles que pueden ser muy altos. También aquí llegan a medir 30, 40 metros. Hay helechos, estos helechos que también parecen árboles, se les llama helechos arborescentes. Y hay bastante agua. Desafortunadamente, hay muy poco bosque, se le llama mesófilo de montaña. Si observamos, solo hay en ciertas zonas de nuestro país, por ejemplo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, poquito en Chiapas, y cada vez, desafortunadamente, talan más bosque mesófilo y cada vez hay menos vegetación y también fauna o animales relacionados con el bosque mesófilo. Otro bosque que también es muy conocido es el bosque de coníferas o bosque de pinos y encinos. Aquí, en estos bosques templados, por ejemplo, aquí incluso vemos una montaña y ¿qué hay arriba de la montaña? Un bosque mesófero. Un bosque mesófilo y aquí donde está mi cursor, no sé si lo ven. Nieve. Nieve. En las zonas que están muy arriba, donde hay nieve, pues ya casi no hay tanta vegetación o hay pastos. Pero en la parte de abajo, donde todavía hay bosque, pues aquí hará calor o se sentirá más frío. ¿Ustedes qué piensan? Que hará más calor. Calor, pero ¿qué será más caluroso? ¿El bosque templado o el bosque tropical? El bosque tropical. Exacto, el bosque tropical, aquí como les decía, se siente calor todo el día y toda la noche. Y quisiéramos estar ahí que el ventilador o estar metidos en un congelador, pero en el bosque húmedo generalmente es muy fresco, es templado porque precisamente hay menos temperatura. Entonces, para estar en el bosque, casi siempre, pues sí necesitamos traer al menos un suéter. En la noche a veces baja mucho la temperatura y si hablamos del invierno, hay bosques en los que llega a caer nieve. En este bosque de coníferas o de pino y encino, también hay especies que van a estar adaptadas a resistir las temperaturas muy bajas. Por ejemplo, los pinos. ¿Ustedes conocen a los pinos? Sí. Sí.
Sus hojas son muy delgaditas, parecen agujas, y eso les permite que, digamos, no se congelen con las temperaturas tan bajas. Los árboles que llegan a tener hojas grandes, pues generalmente las tiran en el otoño para que no se también tal vez como congele. Entonces, hay diferentes formas de cómo las plantas van a protegerse de las temperaturas muy bajas. Y también en los bosques, por ejemplo, pues podemos encontrar estas piñitas que en muchas ocasiones se usan para decorar, por ejemplo, en Navidad. En los bosques, como habíamos mencionado, pues son muy frecuentes los... ¿Qué es esto? ¿Piños? Digo, ¿los hongos? Ajá, exactamente, los hongos, justo como los que nos acaba de mencionar o demostrar Ana. Y bueno, pues digamos que hay una superficie o hay mayor cantidad de bosques de pino y encino y corresponde exactamente a donde están las principales montañas de nuestro país. La Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, que son el conjunto de montañas que hay en nuestro país. También la Sierra Madre del Sur, el eje neovolcánico transversal. Si nosotros observamos alrededor de la Ciudad de México, hay montañas y en las partes más elevadas hay bosque de pino encino. ¿Sale? Y bueno, pues estos son algunos de los bosques, digamos, más importantes que hay, al menos en México. Bosques tropicales y bosques templados. Y bueno, ¿por qué son tan importantes estos bosques? A ver, ustedes díganme por qué son tan importantes los bosques. Porque son parte de un ecosistema. Son parte de un ecosistema, exactamente. ¿Qué más? A ver, por acá dice Noel que nos proporcionan, ¿qué? Servicios ambientales. ¿Qué son esos servicios ambientales? Digamos, son beneficios que pues los bosques como tal no tienen la intención de beneficiar a los humanos, pero con las funciones que realizan o que se llevan, los procesos que se llevan a cabo en el bosque, pues nos benefician a todos los humanos. Por ejemplo, hay una gran diversidad de hongos, plantas y animales, como ya lo vimos. También, ¿purificarán el aire? Sí. Exactamente, mientras más árboles hay, el aire estará más limpio. Si tiramos los árboles, el aire estará más contaminado. Entonces, purifican el aire. Algo que es súper importante es que mientras más bosque hay, se capta, se atrapa más agua. A medida que se va destruyendo el bosque, vamos a tener menos agua. Y lo que necesitamos, pues, es agua. La necesitamos todos los seres vivos. Y entre esos seres vivos, pues, estamos los humanos. ¿Qué pasa si no tenemos agua? Nos morimos. Nos morimos, exactamente. Entonces, el agua es súper, súper importante. Si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua y si no hay vida, pues entre esa vida, pues somos los humanos.
Y también son zonas de recreación, zonas a donde podemos ir a caminar, a donde podemos ir a relajarnos y también si hacemos una caminata muy fuerte, pues podemos también ir a cansarnos. Entonces, bueno, pues... ¿Podemos también acampar? También hay algunos bosques que sí tienen zonas de acampado, zonas determinadas para que podamos acampar. Claro que es súper importante que si vamos al bosque, ¿qué pasa con nuestra basura? ¿La podemos dejar ahí? No. Entonces hay que disminuir la basura. Si vamos al bosque, ¿podemos prender fogatas? Bueno, si hay zonas determinadas, yo creo que sí, o sea, si te lo permiten. Exactamente. Generalmente en los bosques hay zonas determinadas para hacer fogatas. Entonces, si vamos a prender una fogata, hay que hacerla en las zonas determinadas, en las zonas permitidas. Y cuando la vamos a apagar, hay que asegurarnos que esté bien apagada, porque a veces pensamos que ya está bien apagada y resulta que no es así. Resulta que a veces las brasitas se quedan todavía encendidas y de repente llega el aire, las vuela y ocasionan grandes incendios. Entonces, únicamente hay que prender fogatas si está permitido y verificar que queden bien apagadas. Si no está permitido, pues mejor no hacerlas. Y también desde aquí, desde la ciudad, ¿cómo podemos cuidar el bosque? Pues no contaminando. No contaminando. Por ejemplo, si compro mucha ropa y zapatos, ¿estaré protegiendo el bosque? No, porque algunos zapatos están hechos de, pues, algunos materiales del bosque y algunos cinturones están hechos de piel de serpiente. Exactamente. Además, si compramos muchos accesorios, muchos celulares, por ejemplo, o muchas bolsas, cualquier cosa que se les ocurra, si compramos mucho, todo eso para construir, por ejemplo, un celular o para producir una pintura, bueno, pues se requiere extraer de las áreas naturales, de los bosques, de las selvas, de los mares. Entonces, si compramos mucho, quienes la fabrican dicen, necesitamos seguir produciendo mucho. Entonces, si nosotros fomentamos la compra de productos, pues habrá más destrucción de los bosques, de las selvas y contaminación de los mares. Entonces, pues mejor hay que pensar antes de comprar. A veces decimos, es que yo necesito un vestido, ese vestido que está de moda, yo lo necesito. Pero pues en realidad lo necesitaré o solo será un gusto que quiero darme. ¡Un gusto! Un gusto, ¿verdad? O si por ejemplo yo digo, es que necesito esos zapatos que están bien bonitos. ¿Realmente los necesitaré? No. Bueno, tal vez si ya no tengo zapatos, mis zapatos ya están todos rotos, pues tal vez sí los necesito. Pero muchas veces nos dejamos llevar por modas y que son productos o accesorios que no siempre necesitamos. Entonces, si disminuimos lo que compramos, también en eso entra pues la cantidad de alimentos, porque a veces compramos mucho alimento y no nos lo comemos. Entonces, si no nos lo comemos, solo lo desperdiciamos y con eso pues estamos gastando agua, estamos gastando También, suelo y, también, ¿sí?
También desperdiciamos todo tu dinero, ¿no? Además, si no tengo dinero y lo desperdicio, pues eso no es un buen negocio. Entonces, bueno, pues podemos cuidar el bosque de muchas maneras, aunque no estemos exactamente ahí en el bosque. Así que, bueno, pues todos podemos cuidar a los bosques y con ello cuidamos el agua, el suelo, el aire y algo que es muy importante, al menos para los humanos, la salud. Si no tenemos agua y aire limpio, no vamos a tener salud. ¿Sale? Y entonces díganme, ¿cuál es su bosque favorito? ¿Nuestro qué? Su bosque favorito. El bosque de las montañas. El bosque de las montañas, muy bien. ¿El tuyo, Dianita, andas por ahí todavía? Sí, maestra. ¿Cuál es tu bosque favorito? Igual el bosque de las... ¿Sí? ¿El tuyo, Noel? Sí, pues la verdad es que a mí me encanta el bosque tropical. Me gusta mucho la selva porque hace más calorcito y en el bosque templado hace mucho frío y yo me puedo morir de frío. El problema de la selva es que hay un montón de mosquitos y me pican mucho, entonces ya no sé qué es mejor, si el calorcito o los mosquitos. Pero Yo creo que los mosquitos. ahí sí yo puedo decir que los mosquitos y yo no somos amigos. Bueno, pues también hay animales salvajes. Bueno, aunque más bien yo creo que son animales silvestres, porque como que los únicos salvajes somos los humanos. Y yo creo que como que es más correcto decir que son animales silvestres. Bueno, sí. Pero, o sea, ahí viven algunos animales, no sé, un poquito peligrosos. Sí, pues en los dos hay animales, digamos, un poquito peligrosos y más si los andamos ahí molestando. No hablamos mucho de los animales, pero por ejemplo, aquí en el bosque, ¿qué animales creen que se pueden encontrar? En el bosque templado, en el de pino encino. Zorros, Ardillas. ardillas, conejos, ¿Zorro? zorros. ¿Habrá pumas? Yo creo que sí. Sí, sí hay pumas. ¿Habrá osos? Sí. Sí, Osos de también. la miel. Osos, generalmente en México hay osos grizzly y oso negro, generalmente por aquí, por donde les estoy mostrando. En Nuevo León, me parece que en Coahuila, en parte de Chihuahua, en parte de la Sierra de Durango y por aquí por la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, pues sí, hay animales que pueden ser, pues, no tanto como peligrosos, más bien son peligrosos pues porque nos estamos metiendo a sus territorios. Se sienten amenazados, exactamente. Imagínense si alguien viene a meterse, algún desconocido viene a meterse a nuestra casa, ¿nos gustaría mucho? No. No, ¿verdad? O Entonces, sea, si un oso se mete a nuestra casa. imagínate un oso. Bueno, por aquí es un poco complicado, pero que llegue una persona desconocida y se meta a tu casa, ¿sería muy bien recibido? No. No, ¿verdad? Lo primero que haríamos seguramente es asustarnos y ya después le preguntaríamos qué quiere. Y si no llega con muy buenas intenciones, pues seguramente al menos a sartenazos sí lo andamos corriendo.
Entonces, pues en muchas ocasiones es lo que sucede con los animales, que no es que sean agresivos o peligrosos, sino que están protegiendo su territorio. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna Es su duda? hogar, ¿no? ¿Mande? Es su hogar. Exactamente, es su hogar. Entonces, si llegamos a destruirlo, a hacer un tiradero de basura, a hacer incendios, pues yo creo que no vamos a ser muy bien recibidos. No, yo creo que te pueden arañar o agarrar esos osos. Podría ser. Entonces, bueno, pues ahora ya les dejó un poco de tarea Ana, y si ustedes gustan, pues pueden dibujar el bosque que más les agrade. ¿Y cómo sería su bosque ideal? Bueno, ya Norberto no nos platicó cuál sería su bosque, cuál es su bosque favorito. Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí te escuchas. Ah, ya. Mi bosque favorito es el bosque mesófilo. ¿El bosque mesófilo? ¿Por qué? Sí. Bueno, es el bosque mesófilo, o también como se conoce, que es bosque de niebla, es mi bosque favorito porque en ese hay árboles muy grandes, hay mucha agua y crecen muchas plantas. A mí me gustan mucho las plantas. Entonces, y digamos, pues igual lo que estudio, pues vive ahí. Entonces, me gustan mucho, son muy bonitos. No me gusta que acabas todo mojado, pero es bonito ir a uno de esos bosques. Es muy, muy bonito. Muy bien, gracias Norberto. Y por aquí también anda Janet. Sí, hola. Hola. Mi bosque favorito también es el mesófilo de montaña, justo por la niebla que menciona Norberto, pero también me gusta mucho el bosque de pino y encino. Casi no te escuchamos. Lo último. Ay, ¿ya me escuchan? Ya. Ah, digo que me gusta el bosque mesófilo de montaña por la niebla que menciona Norberto y el bosque de pino y encino también. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si dibujan su bosque mesófilo? O bueno, su bosque, el que les agrade, y nos lo muestran para la siguiente sesión. En la siguiente sesión va a ser sobre animales y el sábado Norberto nos va a dar una charla ¿sobre qué nos vas a dar la charla, Norberto? Si todo sale bien, va a ser como de plantas en general. Muy bien, eso nos agrada mucho. Entonces, bueno, pues por ahora, hasta aquí dejamos la sesión y nos vemos mañana. ¿Sale? ¿Alguna duda, Rodri? ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Adiós. Adiós, creo que Dianita ya se fue. Y bueno, Norberto y